Señora Presidenta, hemos recibido una solicitud de audiencia a través del sistema Lobby para presentar ante la Comisión de Minería las propuestas e inquietudes del gremio de la empresa de eficiencia energética ANESCO Chile mediante correo electrónico. Esta Secretaría quiere hacer presente que las comisiones no son sujetos del sistema Lobby, por lo tanto ingresa al sistema de audiencia normal de la Comisión. Asimismo, hemos recibido un informe sobre costos económicos del uso de agua de mar desalada en la minería chilena, elaborado por el Departamento de Estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Una comunicación de don Héctor Albornoz, por la cual solicita ser recibido por la Comisión con objeto de exponer sus puntos de vista sobre lo que él denomina el fracaso técnico y económico del proyecto estructural Nuevo Nivel de Mina de la División del Teniente Codelco Chile. Un oficio del Ministro de Medio Ambiente, por el que informa sobre petición de ampliación de plazo de límite de emisión para fundiciones de cobre y fuentes de emisores de arsénico. Un correo electrónico de don Hernán Segovia, de Brasil, por el que denuncia e informa que solicitó antecedentes al Ministerio de Energía sobre un crédito BID y no ha tenido respuesta. Un oficio del Ministerio de Minería, porque informa las medidas adoptadas a favor de pequeños mineros afectados por los aluviones de la región de Atacama y Coquimbo. Un oficio del Ministerio de Hacienda, porque da cumplimiento a la obligación de informar antes del 30 de septiembre de cada año el monto equivalente a los recursos que la Corporación Nacional del Cobre debe destinar al cumplimiento de la Ley 13.196. Y finalmente, señora Presidenta, excusa del subsecretario de Medio Ambiente, señalando que no podrá asistir por encontrarse en este mismo horario en La Moneda. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Cort. Pedir al secretario sobre el punto de la opinión con respecto al nuevo nivel mina, al fracaso. ¿Me puede dar el detalle nuevamente, por favor? Yo creo que ese es el de la comisión investigadora. Yo creo que llegó para acá. ¿Te acuerdas que lo comenté? Entonces lo derivaríamos a la... ¿Pero lo puede repetir? Sí, sí. Es una comunicación... Perdón, Presidenta, sí, con su permiso. Es una comunicación de don Héctor Albornoz, por el cual solicita ser recibido por la comisión. El honor de exponer. Si a la comisión le parece bien... Es que de hecho, aquí el presidente... Sí, le pedimos que pueda ser derivada a la comisión investigadora. Ya. Sí, que como somos... Es que el hecho de la mañana no me acordaba, no tenía bien el dato porque no había llegado a la comisión y acordamos que se remitiera a la comisión especial investigadora. Esa es una de las solicitudes que están haciendo... Sí. Si la comisión me autoriza, ¿se lo entrego al secretario o prefieren que sea por oficio? No, se lo entregamos. De acuerdo. Gracias. Sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en temas varios. La señora Núñez quería plantear algo. Diputada Núñez. Gracias, Presidenta. Teníamos un acuerdo de terminar hoy, obviamente primero de escuchar a nuestros invitados y luego proceder a votar en general. Y como me imagino todos saben, uno de los autores del proyecto, el diputado Marco Espinosa, se encuentra con licencia médica y lo que ella proponer, como la otra autora, votar el próximo martes en general, para esperarlo y votar junto al proyecto. Gracias, Presidenta. Si les parece, tomamos el acuerdo. Si les parece. ¿Les parece? Votamos la próxima semana y desde ya le mandamos un cariñoso saludo a Marcos Espinosa, que sí nos está viendo. Nos está viendo desde muy temprano. Hoy en la mañana estuvimos conversando por la comisión investigadora, ahora por la comisión de minería. Así es que él, desde donde él está siguiendo de cerca esta tarea, igual que las tareas de su distrito. ¿Se ofrece la palabra en temas varios? Si les parece, quisiera solicitar a través de la comisión un oficio a la presidencia de Codelco para que pueda informar respecto de los proyectos estructurales, en especial el proyecto de Chuqui Subterráneo, que informe cuántos eran la proyección de costos iniciales y cuánto efectivamente llevamos hasta la fecha, si les parece. Acordado. ¿Tenemos varios? ¿Tenemos varios? Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio de las iniciativas refundidas, el que establece la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros, de acuerdo al boletín 9585-08 de los diputados Chaín, Espinosa, Pérez, Rincón, Robles, Chilling, Walker, Matías y Carlos Vilches. También la modificación al Código de Minería en materia de uso del agua en faenas mineras,
el boletín 10038-08 de los diputados Cariola, José Manuel Edwards, Paulina Núñez, Yasna Proboste, Carla Rubilar y Felipe Ward. Quiero saludar, se encuentran presentes en la sesión el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, don Patricio Chávez. También quiero saludar de manera muy especial al director general de Aguas, Carlos Esteves. Vamos a comenzar con don Patricio Chávez y agradecemos la disposición que ha tenido el equipo de la DGA, su director, para poder escuchar la presentación que hará Codelco respecto de este proyecto y después también poder escuchar la intervención de la DGA, que va a ser muy importante para esta comisión. Le ofrezco la palabra a don Patricio. Muchas gracias, señora presidenta. Diputados y diputadas. Me acompaña en esta oportunidad don José Robles, vicepresidente de Productividad y Costo de Codelco, don Álvaro Hernández, director de Recursos Hídricos de Codelco, y la abogada del Departamento Jurídico, de la Consejería Jurídica de Codelco, la señora Susana Ríos Seco. En esta oportunidad quisiéramos presentar nuestra visión sobre lo que es el proceso de desalinización de Agua de Mar. Ella prefirió, no sé por qué, optó por tener una segunda... Sí. Estar, don Patricio. Así que nosotros aquí nos ocupamos de la equidad de género, así que muy bienvenida. Es una ocupación transversal hoy día, sin duda. Bueno. Le cedo la palabra, si usted lo permite, señora presidenta, a don José Robles para que presente nuestra visión sobre la desalinización de agua de mar para uso en faenas mineras. Señora presidenta, buenas tardes. Si le resulta más cómodo, puede usar el micrófono del lado. No, de la misma forma que lo presionó él, acá en la base. Ahí. Ya. Claro. Buenas tardes. Bueno, la idea de compartir esta presentación, señora presidenta, señor parlamentario, es entregar nuestra visión respecto a lo que nos hemos informado también del proyecto de ley que está en análisis por ustedes. Entonces, en ese contexto, hemos preparado una agenda que creemos que reúne los elementos que son relevantes al tema que queremos informar o compartir nuestra visión. Se ve una agenda extensa, pero en realidad tiene 4 puntos, una introducción que contextualiza el tema. De allí vamos directamente al caso Codelco, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué queremos hacer. Algunos comentarios específicos respecto a la situación de la división que en este momento, de acuerdo a lo que el MOP indica, respecto a la escasez hídrica que se revisa año a año, nos compete a nosotros en el caso de división andina. Y para terminar con los comentarios generales y conclusiones que a nuestro juicio creemos importante compartir con ustedes en el mérito de la tarea que ustedes están empeñados. Entonces, para dar inicio a la introducción, rápidamente voy a tocar algunos puntos que tengo entendido que ya han sido presentados, por lo tanto no voy a ser extenso en eso, pero algunos conceptos que creemos que son relevantes compartir de nuestra visión. Bueno, creo que es de público conocimiento que la minería frecuentemente no define la ubicación de sus operaciones. Básicamente están relacionadas a donde se encuentra el recurso minero, ¿no? Básicamente las minas. Eventualmente hay operaciones que separan lo que es minería de lo que son las plantas concentradoras y las fundiciones y refinerías. Pero en general nuestras operaciones están todas confinadas en un lugar geográfico en torno a donde está el recurso minero. La minería, a nuestro juicio, es uno de los sectores que más ha desarrollado la eficiencia hídrica para sus operaciones. Y también traemos algunos ejemplos que, en cierta manera, dan cuenta de eso, ya lo vamos a ver. Por lo tanto, en nuestro caso, y dado que nuestras operaciones están todas básicamente en la cordillera de los Andes, a lo largo de ella, sobre todo en la segunda, tercera y la región central del país, son operaciones que se encuentran sobre 3.000 metros del nivel del mar, ¿ya? Esa es la referencia en que están nuestras operaciones. Y finalmente creemos que algo relevante es que el agua hoy día es una vulnerabilidad que pasa por un lado por disponibilidad y también por el costo de acceso a las soluciones tanto de cordillera como las alternativas que hoy día estamos viendo en desarrollo. Son los elementos que creemos que son relevantes y comunes a la industria y nosotros no somos la excepción. En cuanto al consumo de agua, aquí ya se ha entregado esta información, que en realidad la fuente, ¿no es cierto?, es el Consejo Minero y la misma Dirección General de Agua que está acá presente, en que se indica que a nivel país la minería hace uso del 3% del recurso hídrico a nivel país, ¿ya?
y si uno se va a las fuentes que están usando las compañías mineras, estas básicamente están constituidas en aguas superficiales y aguas subterráneas, cada uno alrededor del 40%, y ya se ve que el agua de mar está acidificando del orden de un 15%. Hay una evolución relevante en cuanto al uso de agua de mar, y el resto son otras condiciones de agua que quería tercero, pero generalmente también son denominadas aguas de origen continental. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el agua? O sea, ¿qué es lo que hace la minería con el agua en general? Primero que nada, nosotros tenemos que hacer riego de camino, toda vez que la extracción de mineral es intensa en generar material particulado, dígase polvo en suspensión, y eso, una de las formas más efectivas de abatirlo es, ¿no es cierto?, con un adecuado riego de camino, y eso ya significa, ¿no es cierto?, un desafío de optimizar el uso de este recurso, hoy día cada vez más escaso. También hay operaciones como el chancado, que es una fase del proceso que es moler, ¿no es cierto?, los minerales que van a ser procesados. También generan polvo, ¿ya? Y son relevantes el hacer un abatimiento temprano de esto para que esto no vaya al ambiente. Después, dentro de los procesos, ahí se indican dos procesos. El proceso de hidrometalurgia, que no es tan intensivo, pero sí requiere agua. Vamos a decir, los procesos de extracción por solvente y electroobtención, sí, son generadores son demandadores de agua, pero lo que sí, ahí está remarcado en mayúscula, en el centro de la lámina, lo que es la flotación, que es el proceso principal de tratamiento de las concentradoras, y ahí sí es donde está, ¿no es cierto?, la intensidad de uso del agua, que es para tratar grandes cantidades de mineral que, en la medida, ¿no es cierto?, que la ley cae, evidentemente requerimos más agua, porque a menor ley, mayor nivel de tratamiento, hay más minerales que pasar por las plantas concentradoras. Y es el caso de Codelco, el caso de la minería en Chile y el caso de la minería en todas partes del mundo. También hay un proceso que requiere y demanda agua, que no es intensivo tanto en el proceso en sí, pero sí en los procesos de enfriamiento, que son los procesos de pirometalúrgicos, que son las fundiciones, y también la parte hidro, que es la refinería donde se hace la electrorefinación. Y también un consumo no menor, que son los servicios, que están orientados a campamentos, servicio a las personas, y todo lo que se requiere, ¿no es cierto?, para tener operativa una faena o sus plantas de procesamiento de minerales. ¿Ok? Esos son en general los usos que hacemos. Yo creo que ahí está incluido, si no la gran parte, sobre el 95-96% de las actividades que son demandadoras de agua. Ahora, en el caso de la minería de cobre, que es donde estamos nosotros principalmente, ha sido caracterizada porque tiene un alto nivel de reutilización del agua. En general, los indicadores hablan de un 70% de reutilización. Esto es, recircular el agua que usamos en nuestras operaciones. Y Chuquicamata, que es un caso particular, que es donde nosotros tenemos la planta concentradora que tiene el más alto nivel de procesamiento, estamos hablando del orden de las 180.000 toneladas de mineral por día, 180.000 toneladas por día. Eso es una gran cantidad de procesamiento de mineral, ¿ya? Y en eso nosotros hemos hecho un esfuerzo relevante. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de esto en el tiempo. Estamos en un 85% de reutilización. Quiero decirle a ustedes que en el caso de Chuquicamata es una de las instalaciones mineras pioneras en este concepto. Fue de las primeras que empezó a hacer, ¿no es cierto?, un manejo bastante innovador, vamos a decir, varias décadas atrás, de lo que es un manejo de relave, y se hizo un estándar en la industria. Eso lo comenta de manera antecedente de que Codelco ha estado o ha intentado siempre estar en la frontera del conocimiento. No siempre lo ha logrado, pero intentamos por lo menos desarrollar la innovación y sobre todo hacerlo de manera sustentable. Por lo tanto, aquí las mayores demandas que han habido, como ya lo indiqué, del agua, ha sido justamente para contrarrestar la disminución de la ley de cobre. La ley de cobre va cayendo, los recursos se van agotando, cada vez tenemos leyes menores, y por lo tanto también ha habido demanda. Así que tanto por razón del negocio en sí, de que nos exige mayor demanda de agua, y también por la conciencia de un negocio sustentable, de un proceso sustentable, hemos trabajado permanentemente en la innovación y también en la eficiencia del uso del recurso hídrico, ¿ya? Ahora, ¿cuándo creemos nosotros que empieza, ¿no es cierto?, a hacerse cada vez más relevante el uso de agua de mar? Evidentemente cuando no hay disponibilidad de este recurso, o cuando hay restricciones ambientales, o los acuíferos a los cuales estamos accediendo se están viendo afectados. Y por una razón de responsabilidad ambiental, evidentemente tenemos que hacernos cargo de esas variables. Como yo indicaba, hemos llegado del orden de un 15% del uso del agua de mar, ¿ya?, tanto desalada como no desalada. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué, si esto es tan caro, no siempre en todos los lugares se usa agua no desalada, ¿no es cierto?
Pero evidentemente cuando uno tiene un proyecto que es nuevo, uno puede hacer esa consideración, como fue el caso de alguna minera que está aquí en el país, que partió de inicio pensando en usar agua de mar y por lo tanto no desalada, y sus instalaciones están diseñadas y construidas en esa condición. No, son del grupo AMSA. AMSA Esperanza. Esperanza se hizo de un inicio el proyecto basado en agua de mar, por lo tanto todas las instalaciones se construyen, o sea, sus piping, sus ductos, todos sus elementos son diseñados y construidos bajo esa condición. El cambiar una operación minera que ya está en ejercicio, en operación por año, que recuerden que Codelco sus operaciones datan de 100 años prácticamente en promedio, las más antiguas, fueron diseñadas bajo otro concepto. Entonces el hecho de cambiar a eso significaría prácticamente algo viable técnicamente. Siempre todo es técnicamente factible, pero no viable económicamente. Entonces tenemos que pensar en agua desalada, en el caso nuestro, y en el caso general de otras operaciones que tienen la misma condición de Codelco. Aún así, a pesar de que esto significa un efecto en los costos importantes, por la conciencia de la industria en general, no solo Codelco, se ha ido avanzando a un 15% de uso de este recurso, lo cual es relevante a nuestro juicio. Recuerdo que nuestro proyecto está recién en fase de desarrollo y que esperamos que nuestro recurso, bajo este concepto de la agua desalada, llegue a la vuelta del año 2021, entre el primer semestre. Esa es más o menos la fecha que estamos hablando en nuestro plan inicial. Veamos el caso Codelco. Aquí es relevante, ¿no es cierto?, referirse a cuáles son la ubicación de nuestras faenas, pero en relación al contexto del recurso hídrico. Nosotros estamos presentes básicamente en 5 cuencas. Si vamos de norte a sur, estamos, ¿no es cierto?, a mano izquierda de la lámina que se muestra, se ve el caso de Gabriela Mistral, que está aislada ahí en la cuenca del Salar Pampa Elvira, ¿ya?, un sector donde se hizo la penúltima operación minera nuestra. La última fue de MH. Después está el clúster Calama, que es el más comúnmente conocido, donde está Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Ales, ¿ya? Y eso accede a la cuenca del río Loa. Después está El Salvador, en la tercera región, donde está accediéndose a la cuenca del Salar de Pedernales. Después está Andina, que está en la cuenca del río Aconcagua. Y finalmente el Teniente, la masa al extremo sur del país, en la sexta región, que accede a la cuenca del río Cachapoal. Esas son las cuencas en las cuales estamos nosotros hoy día operando. Y básicamente hoy día, de acuerdo a las indicaciones del MOP, que es algo que se revisa año a año, en zona de escasez estaría como única operación División Andina. ¿Okay? ¿Cuáles son nuestros consumos? Ahí se ven los consumos que están indicados en litros por segundo. Ese es el caudal que nosotros usamos a nivel de cada división y vemos el valor agregado corporativo. O sea, si ustedes ven, el mayor consumo está en División del Teniente con 1.537 litros por segundo. Después División Chuquicamata con 1.510 litros por segundo. Después División Andina con 1.000 litros por segundo y así después bajo 1.000 litros por segundo el resto de las divisiones, llegando a un nivel corporativo de 5.824 litros por segundo. Ese es el consumo total que tenemos de aguas frescas, retiradas, ¿no es cierto?, de hoy día de aguas continentales, ¿ya? Esa es la extracción, ¿ya?, que nosotros usamos, porque vamos a ver que el consumo es mucho mayor, sobre todo el caso de Chuquicamata, ¿ya? Aquí se ve, ¿no es cierto?, ese concepto. Si ustedes ven, aquí está a la izquierda de la lámina, ¿no es cierto?, el caso de la concentradora Chuquicamata, que ya comentaba que tiene el nivel de procesamiento mayor de la corporación, es la concentradora de mayor capacidad al día de hoy, de Codelco, procesa el orden de los 180.000 toneladas por día de mineral. Hoy día minerales provenientes de Chuquicamata y de Radomiro Tomic, toda vez que Radomiro Tomic envía sus minerales a ser procesados en Chuquicamata, ¿ya?, y lo va a seguir haciendo por un tiempo. Entonces, si ustedes ven allí, el número que se ve al centro de la lámina indica 11.529 litros por segundo. Ese es el real consumo de agua en las operaciones. Pero ahí viene, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros estamos recirculando el agua. O sea, prácticamente el 85% del recurso hídrico es recirculado, ¿ya? Entonces, si uno divide el agua total, ¿no es cierto?, sobre el agua fresca que está entrando al sistema, que estamos haciendo de extracción, y otras fuentes, que son los 1.510 litros, o sea, básicamente nosotros usamos casi 8 veces el recurso. Eso se denomina recirculación del recurso y ha sido uno de los benchmark a nivel nacional y también compite en las mejores operaciones del mundo en cuanto a recirculación. Ahora, ¿por qué es esa condición? Porque el caso de Chuquicamata es uno de los distritos que está más confinado desde el punto de vista operacional. O sea, prácticamente el tranque relave está en cotas similares a donde están las operaciones mineras, donde están sus plantas de operación, y por lo tanto nos permite acceder a ese concepto.
El otro lado no es que sea imposible, también es posible, pero evidentemente se debe hacer con mayores costos de impulsión, toda vez que en el caso de Andina y Teniente, para dar un ejemplo, la diferencia de cota, donde están los tranques relaves y donde puede usarse el agua, hay por lo menos 2.000, 2.500 metros de diferencia de cota respecto al nivel del mar, ¿ok? O entre operaciones. Entonces, este es un concepto en que nosotros validamos lo que hablamos, ¿cierto?, para compartir con información con ustedes de la eficiencia del uso de nuestra agua, o sea, casi 8 veces de recirculación. Si uno dice, bueno, ¿cómo se produce esta recirculación? Y ahí está porcentualmente dividido en las distintas condiciones. Evidentemente hay un 76% que está asociado a sistemas de enfriamiento. Nuestros sistemas de fundición, que son pirometalúrgicos, o sea, son base a calor, requieren enfriarse, y ahí nosotros tenemos el mayor recirculación de agua, pero toda esa agua es prácticamente casi un 80% recuperada, recirculada, y las pérdidas son por evaporaciones y otros efectos que tienen, ¿cierto?, el operar con estos grandes volúmenes de agua. Posteriormente está un 18% que es nuestro sistema de despesadores, que es básicamente el volver a reusar el agua que se usa en los procesos de concentradora, ¿ya? Y ahí también hay un espacio importante de mejora que estamos trabajando en nuestros proyectos. Un 5% adicional que tiene que ver con la recuperación de los tranques relaves. Ahí también hemos sido pioneros, señora Presidenta, en hacer las cosas de una forma adecuada por mucho tiempo, no solamente ahora, sino que por mucho tiempo Codelco ha sido pionero en desarrollar tecnologías de innovación en minería en lo que es el manejo del tranque relave, y lo podemos decir con bastante orgullo y humildad porque ha sido un aporte a la industria y ha sido así recogido por nuestros pares de la industria. Y el 1% restante, que no menor, si uno lo habla en porcentaje puede que sea bajo, pero para los niveles que uno opera, ¿no es cierto?, 94 litros por segundo hoy día son bastante más que bienvenidos, que tiene que ver con la recuperación de aguas servidas y efluentes industriales, que también los trabajamos, ¿okay? Entonces, hemos mostrado cómo es la eficiencia de una de las operaciones de Chuquicamata, que es una de las más eficientes a nivel global, pionero en el desarrollo, innovación y uso del recurso hídrico, y cómo se distribuyen, ¿no es cierto?, las fuentes con que nos permite alcanzar este nivel alto de recirculación, 85%. Esta curva parece compleja, pero solamente muestra dos relaciones. Aquí yo lo que quiero compartir con ustedes es cómo va a venir incrementándose el nivel de tratamiento, ¿ya?, que es la línea azul que está arriba. Ahí está pasado a otra unidad, está hablado en millones de toneladas por año. Estamos hablando que nosotros estamos del orden de los 35 millones de toneladas por año de procesamiento en Chuquicamata, y hoy día, para niveles de producción similares, estamos teniendo que procesar casi un poco más de 60 millones. O sea, hemos casi duplicado el nivel de necesidad de tratar minerales para mantener constante el nivel de producción de cobre fino, toda vez que la ley cae. Entonces aquí se ve de manifiesto el nivel de esfuerzo, de innovación y de uso que ha debido hacerse para asegurar, ¿no es cierto?, el uso eficiente del recurso hídrico y lograr establecer, ¿no es cierto?, el mismo nivel de cobre fino producido. Y por otro lado, la innovación está asociada al consumo específico de agua, o sea, cuántos litros de agua por tonelada métrica procesada estamos usando. Y ustedes ven que estábamos, ¿no es cierto?, del orden de casi 1.000 litros por segundo, porque ahí están cubos, 1.000 o un poco más, ¿no es cierto? Tiene razón la Presidenta, que en algunos casos ha sido mayor, litros por tonelada procesada, y hoy día, ¿no es cierto?, hemos llegado a niveles de 550, 600 litros por segundo, ¿ok? O sea, ¿cómo se ha hecho? Con un esfuerzo permanente de optimización del uso del agua, disminución del consumo y también inversión y gestión orientada a la eficiencia y sobre todo generar un negocio sustentable. ¿Cuáles han sido en grandes líneas, cómo estamos enfrentando el futuro también para el recurso hídrico? Tenemos separado en dos temas. Lo primero, en inversión en sustentabilidad. Nosotros creemos que, y somos convencidos en Codelco, que si no tenemos un plan de inversión sustentable no somos factibles seguir operando. Por lo tanto, nos hemos hecho cargo de esto, y nuestro plan de negocio contempla más de 4.000 millones en iniciativas que van a seguir mejorando los indicadores que yo acabo de mostrar. No estamos conformes con los indicadores, creemos que todavía pueden ser mejorables. En cuanto a relaves pesados, minimizar pérdidas, incorporar agua de mar, que ya han sabido que hemos estado públicamente haciendo un proceso que va avanzando hasta ahora en buen pie. Campaña hidrogeológica para aumentar nuestro conocimiento de los acuíferos, de manera de poder saber el comportamiento que estos tienen. Hoy día estamos enfrentados, ¿no es cierto?, a un efecto adicional, que es el cambio climático, que evidentemente también es parte de nuestras preocupaciones y es parte de nuestro plan maestro de sustentabilidad. La recirculación, creemos que todavía podemos hacer más en esa línea, pero requerimos hacer inversiones para eso.
y también reutilizar más agua de los fuentes industriales y domésticos. Y en el ámbito de gestión, que es permanente, o sea, nosotros permanentemente tenemos que seguir mirando cómo gestionar, más allá de hacer inversiones, en el control operativo del espesaje y transferencia de mejores prácticas entre nuestras operaciones y también copiando las mejores prácticas de otras operaciones mineras, la identificación y cobertura de riesgos hídricos, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que yo hablaba. Aquí es un tremendo esfuerzo que ha hecho la corporación, aquí está el líder nuestro, don Patricio Chávez, que ha levantado un plan maestro de sustentabilidad por 40 años. O sea, nosotros estamos mirando con 40 años de anticipación lo que viene. Evidentemente, una de las líneas que ya mencioné es el efecto climático, que es parte de los ejes estratégicos que tenemos que conocer, aprender. No sabemos todavía cómo se va a resolver eso, pero estamos trabajando para tener anticipadamente acciones que nos permitan mitigar ese efecto. Y evidentemente, otro elemento relevante que está allí, ¿no es cierto?, son los estándares y guías corporativas, también a cargo de nuestro colega aquí, Patricio Chávez, que nos ha dado, ¿no es cierto?, los lineamientos, nos ha ayudado a construir, a quienes tenemos la relación más directa con las operaciones, guías corporativas para la gestión de este recurso que es escaso y cada vez más complejo. No lo hemos hecho solo. La innovación, la investigación y el desarrollo lo hemos hecho con instituciones tanto nacionales como internacionales. A modo de ejemplo, dejo acá en esta presentación que ustedes van a tener disponible, Presidenta, todas las instituciones que están trabajando con nosotros y a través de ellas otras más. Aquí solamente está quienes hacen de frente esto, pero detrás de ellos hay otras organizaciones que están soportando el mejor conocimiento que hay en esto, porque nosotros no podemos resolverlo todo solo y tenemos, ¿no es cierto?, los asesores que nos están ayudando a anticiparnos, instituciones también sin fines de lucro que nos ayudan también a pensar en cómo mejorar la sustentabilidad y el uso eficiente de este recurso. Un tema también que, como administradores de un recurso tan valioso para el país, debemos hacernos cargo también de la perspectiva económica. Solamente quiero mostrar aquí el efecto que tiene, ¿no es cierto?, el hecho de usar agua de mar en estos procesos tan intensivos en uso de agua. Y aquí hay una curva que muestra, por un lado, en la vertical se muestra el centavo de dólar la libra, ¿no es cierto?, el costo que está allí, ¿no es cierto?, que va de 0 a 100 centavos, y abajo está la ley de cobre, que va desde 0 hasta 1,6, que ojalá hubiese esas leyes más, pero no están. Y se muestra ahí a modo de referencia, quizás no se ve muy pequeño, pero se ve DMH, Chucky y RT, que son las divisiones nuestras, que ustedes ven los niveles de leyes que hoy día estamos trabajando. O sea, en el mejor de los casos, una mina que es la más nueva, que es de división ministroales, tiene en torno a 1.1% de cobre, el mineral, hasta RT, ¿no es cierto?, que está bajo los 0,6, está más bien en torno al 0,53%, ahí está marcada la línea roja. Y lo que se muestra en las curvas, eso muestra, ¿no es cierto?, cómo impacta a nivel de centavos de dólar la libra, cómo el efecto que nos produce en el costo, ¿no es cierto?, el hecho de usar agua continental, que está ahí, ¿no es cierto?, que tiene un costo de 0,5 dólares el metro cúbico, respecto de condiciones de agua de mar, y estoy suponiendo dos escenarios, dado que estamos en un proceso de esto, así que quiero trabajar con un rango, entre 6 dólares por metro cúbico o 8,5 dólares por metro cúbico. Si uno lo lleva al efecto de procesamiento, de acuerdo a las leyes, ustedes ven que la curva va creciendo el costo en función de que la ley del mineral es más baja, porque significa mayor nivel de tratamiento. En resumen, ¿qué es lo que muestra la curva? Que si uno mira ahí en la línea roja y se para en 4 o en 34, 48, o sea, el hecho de cambiar la operación con agua continental a agua de mar, hay una relación de costo de 10 veces. O sea, de 4 centavos de efecto de la libra a 10 veces, en torno a 35 a 40 centavos el efecto en el costo de la libra de cobre. ¿Ya? Eso a modo de referencia como antecedente que creemos que es relevante que ustedes, ¿no es cierto?, conozcan para saber el efecto económico. Y esto lleva aparejado que bajo la condición actual nosotros tenemos una gran base minera, pero la base minera va a aumentar o decrecer en función del entorno económico, que es una parte relevante de lo que es las variables que uno tiene en consideración para desarrollar un plan minero. Por lo tanto, cuando uno tiene un efecto relevante como este, ya sea a la baja, porque hay un breakthrough o un quiebre tecnológico importante, o un impacto económico como este, relevante que tenemos que hacer, nosotros lo que hacemos es pasar reservas de un valor económico a lo que se denomina técnicamente a subeconómico, o sea que no son explotables, no son viables económicamente, a pesar de ser viables técnicamente. Entonces, eso es importante, creemos, compartir con ustedes para que lo tengan en consideración como información. Nuestro proyecto, aquí es en una lámina quiero referirme rápidamente a lo que es nuestro proyecto de la planta desalinizadora y lo que va a ser el concepto de agua de mar usando nuestras operaciones. Hay una decisión estratégica del directorio de incorporar
agua de mar al proceso en el distrito Calama, que es donde creemos que es más necesario tempranamente. Nos encontramos en medio de un proceso en que estamos pensando en una planta desaladora que está ubicada, ¿no es cierto?, su toma del agua de mar al sur de la ciudad de Tocopilla, específicamente 14 kilómetros al sur. Tiene una capacidad nominal de hasta 1.680 litros por segundo, y en una primera etapa vamos a ir por, ¿no es cierto?, 630 litros por segundo, y eso es lo que ya hablaba en torno a medianías del 2021, ¿no es cierto?, si es que todo marcha bien. Y eso va a significar, ¿no es cierto?, llevar agua desde una tubería que tiene 160 kilómetros de longitud, con 48 pulgadas de diámetro, con todo lo que significa. Entonces ahí, esto uno puede hacer dos lecturas, ¿sabes? La distancia que está allí, ¿no es cierto?, y que todavía hoy día se ve bastante factible desde el punto de vista ambiental, económico, sustentable, el pasar por esa zona con ese piping, pero eso también lo mostramos que si esto estuviese en el centro-sur del país, veríamos que sería bastante más difícil lograr el pasar, ¿no es cierto?, a pesar de que esto no es fácil, pero sería mucho más difícil aún en una zona centro-sur del país, ¿ya? ¿Ok? Bueno, y ahí se muestra, ¿no es cierto?, que hay obras marítimas, la planta desaladora, hay cruces del río, y ahí están las operaciones mineras, y las que dicen EB1, EB2, EB3, EB4, son nuestro futuro dolor de cabeza, porque van a ser sistemas de bombeo, que van a significar operación, costo, mantenimiento, en todo lo largo de estos 160 kilómetros de lo que tiene esta cañería, este tubo, ¿ok? Bueno, y aquí solamente a modo de referencia hemos querido compartir información de que, como yo indicaba, la única operación de División Andina que se encuentra hoy día dentro de lo que definió para este año, ¿cierto?, o estos últimos años, el MOP, Ministerio de Obras Públicas, como zona de escasez, es División Andina. Y aquí creímos relevante compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver con el impacto que tiene, ¿no es cierto?, División Andina en esa cuenca que está con escasez. Andina representa solo el 1% del uso del recurso hídrico en la zona, porque evidentemente es una zona que tiene otras actividades. Ahí están, no me quiero referir yo, pero ahí están en la lámina cuáles son los sectores que son más consumidores de agua. Están ahí los porcentajes, ¿no es cierto?, que hay un sector que tiene sobre el 80% de uso, y naturalmente así debe ser, pero eso es lo que queremos también indicar, el efecto que produce, ¿no es cierto?, nuestra División Andina en una zona de escasez, 1% del uso del recurso hídrico. Es una información que creemos relevante compartir con ustedes, señora Presidenta. Bueno, y para concluir nuestra presentación hemos creído conveniente entregarle algunos comentarios generales y algunas conclusiones que son, voy a pasarlas muy rápidas, que en cierta manera vienen cuáles son nuestros comentarios que hemos estimado después de un taller de trabajo compartir con ustedes, que creemos, ¿no es cierto?, que aquí todo el resguardo del agua ha sido, a nuestro juicio, debidamente tratado y abordado en el Código de Agua, ¿ya?, y que creemos que también está debidamente regulado en lo que son todos los mecanismos de evaluación de impacto ambiental que hay tanto para los proyectos en operación como para futuros proyectos, ¿ya? Evidentemente, por lo que vimos, los costos asociados a el hecho de implementar proyectos de agua de mar, como ya indicaba, puede ser de que hagan inviables operaciones actuales y desarrollos futuros. O sea, esto evidentemente tiene un impacto sobre la base minera que tiene nuestra compañía y el país en general, ¿ya? O sea, esto no es que nosotros instalemos agua de mar en la industria, estoy hablando, y que no tenga un efecto respecto de la viabilidad de algunos proyectos, sino que evidentemente se van a ver afectados en el sentido de que no van a poder ser viables económicamente. O sea, hay fronteras económicas que restringen las posibilidades de hacer estos proyectos bajo esa condición económica o de costos. Y finalmente creemos que un gravamen o carga exclusivamente aplicable a la gran minería nos sorprende, digamos, que sea solamente en este sector, toda vez que significa el 3% del consumo total. Entonces, eso es lo que a nosotros por lo menos nos llama la atención. Queremos decirlo muy respetuosamente, Presidenta, que nuestra idea es compartir la información, pero nos llama la atención que se intente en la línea de la minería, a nuestro juicio. Obviamente que estamos del lado de los mineros, pero queremos entregar nuestra opinión. También creemos que nosotros aquí tenemos que sopesar el equilibrio entre los gravámenes que tiene ya nuestra compañía. Estoy hablando ya específicamente del caso Codelco. Recuerden ustedes que por ser una empresa estatal, el Estado es el dueño, tenemos un régimen de gravámenes tributarios distinto al resto de las compañías. Solamente si uno suma el impuesto normal, el adicional por ser empresa estatal y el royalty, llegamos prácticamente a un 70%
de impuestos, ¿ya? Y por lo tanto, el adicionar un gravamen más probablemente va a inviabilizar algunos proyectos en operación y también algunos desarrollos futuros. Y creemos que es responsable indicarlo y decirlo para que se tenga en consideración. También queremos declarar, y fue algo que lo discutimos intensamente con los equipos de sustentabilidad de don Patricio Chávez aquí presente, nuestros equipos más técnicos, que creemos que evidentemente coincidimos con la conveniencia de desarrollar mecanismos de fomento al uso del agua de mar en actividades productivas. Creemos que es una buena línea, pero nuestro foco, creo, a nuestro juicio, debe estar más probablemente en la línea de ir a un uso compartido de infraestructura. O sea, aquí estamos hablando derechamente de hablar de supercarreteras, así como estamos en el sistema eléctrico interconectado, que nosotros pudiésemos ir a una iniciativa, y es de ustedes, ¿no es cierto?, la patria potestad de hacerlo, de poder ir, ¿no es cierto?, a un uso compartido de infraestructura, como pasa con las redes. Pero para eso, de decirlo a hacerlo, se requiere todo un desarrollo. Ustedes saben, mejor que yo, lo que ha significado el esfuerzo de ustedes en cuanto a regular el sistema eléctrico nacional, y que estamos todavía a puertas de hacer una unión de los dos sistemas y todo lo que ha significado. Por lo tanto, queda mucho trabajo, sobre todo del lado de ustedes, de ir a una iniciativa como esta, pero creemos que allí está la línea, a nuestro juicio, como foco de atención en lo que debiera manejar una ley. Esa es nuestra humilde opinión. También creemos que aquí hay un tema que ya lo he indicado, ¿no es cierto?, que la baja fracción de uso del agua en cada una de las cuencas, ¿no es cierto?, y creemos que esto, en el caso, perdón, me voy a referir al tema del caso del agua al minero. Nosotros creemos que esto tiene bajo uso, y no es un uso necesariamente minero. El agua al minero, me imagino que ustedes lo manejan, no es un concepto de uso del agua por usarla, sino que es un concepto de seguridad. El agua del minero aflora, ¿no es cierto?, en operaciones mineras, y que si uno como minero no hiciese nada, pone en riesgo, primero que nada, la vida de las personas que acceden a esos lugares. Y en segundo lugar, evidentemente, la mina y los activos que están allí operando. Por lo tanto, por un tema de seguridad, nosotros estamos en la obligación, para hacer una operación sustentable, de hacernos cargo de hacer un manejo de esas aguas del minero. Por lo tanto, más que su uso, que tiene baja impacto en el uso, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de hacer una operación minera sustentable y operativa, ¿ya? Por lo tanto, eso es relevante y que creíamos conveniente compartirlos con ustedes, que eso también está asociado al Código de Aguas, pero creemos que es importante que en este contexto también se tenga en consideración que nosotros no es que estemos haciendo un uso antojadizo de esto, sino que es un tema de seguridad. Finalmente, creemos que con la revisión del marco y la reforma que está en el Código de Aguas, que ustedes también están en esta línea, se ha tenido, ¿cierto?, a consideración todo esto que estamos viendo en cuanto a seguridad de faenas mineras, y creo que está debidamente bien contenido. Y para resumir y terminar, ¿no es cierto?, las conclusiones, al final termino, creemos a nuestro juicio que el esfuerzo de la industria minera y Codelco en hacer más eficiente el uso del agua estaba de manifiesto. Creemos que ya vamos a un 15% de uso de agua de mar. Creo que es relevante que se considere el efecto que esto tiene, ¿no es cierto?, el uso de agua de mar en el efecto costo y la viabilidad o inviabilidad de proyectos de desarrollo futuro. Creemos que es un tema a considerar, o de definir cuál es la gradualidad con que hagamos las cosas, ¿no es cierto? Codelco ya tiene definido usar agua de mar en su clúster Calama. Creemos que es el lugar que prioritariamente debe hacerlo, y así estamos trabajando para lograrlo. Y esto ha sido algo que se está integrando, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, gradualmente, y se está dando en forma natural. O sea, las compañías mineras naturalmente están arribando al uso de agua de mar. Ya tenemos prácticamente en el sector privado y el sector público trabajando en esa línea. La minería recurre necesariamente al agua de mar cuando no existe la disponibilidad de este, ¿no?, o cuando hay restricciones ambientales o problemas en los acuíferos. Y finalmente creemos que la legislación actual se está haciendo un adecuado cargo, ¿no es cierto?, del agua fresca para el consumo humano, y así como también para los diferentes servicios ecosistémicos. Esa es nuestra visión, ¿ya? Por lo tanto, nuestro mensaje final es que, como ya lo dije en la lámina anterior, podría haber una oportunidad tremenda en un proyecto que tuviese como foco probablemente ver cómo compartir la infraestructura, pero un tema que es materia de ustedes, solamente nosotros entregamos a nuestro juicio nuestra opinión. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, muchas gracias a don José. No sé si alguien más quiere del equipo de don Patricio comentar algo. Vamos a ofrecer entonces la palabra. Si hay consultas, hagamos una primera ronda de preguntas y le pedimos que las puedan responder de inmediato. Diputado Sergio Gaona.
Gracias, presidenta. Quisiera consultar, efectivamente, el consumo de agua por parte de la minería representa valores poco significativos en el consumo total, el grueso del agua ocupado por la agricultura. Pero depende fundamentalmente de qué situación o zona geográfica estemos hablando. Hablar del 3% del consumo de la minería, eso es en promedio, pero en general, y uno sabe que en la zona norte del país eso no es así. Yo creo que la minería debe estar usando allí más del 60% del agua disponible en zonas continentales. Por tanto, evidentemente genera un impacto relevante. Es cosa de mirar el río Loa y lo que ha pasado los últimos 30 años con el río Loa, lo que ha estado pasando en Salar de Atacama y una serie de acuíferos en Linsor, en todas las zonas arriba donde Codelco ha extraído agua legítimamente, de acuerdo a la ley, por muchísimos años. Entonces, eso de los promedios, creo que efectivamente hay que mirar bien dónde se está extrayendo el agua. Y claramente está provocando un impacto importante en los ecosistemas y en todos esos ambientes allá en la zona norte del país. Por tanto, cuando ustedes hablan de que el 15% del agua que están usando proviene de mar y que están en un proyecto en la idea de tener planta desaladora y todo eso, uno imaginaría entonces que estarían ustedes liberando los derechos que ya tienen actualmente constituidos y que esos 5.000 litros por segundo, me imagino que son derechos legalmente constituidos y están a nombre de Codelco y todo eso. Y uno esperaría entonces que si hay planta desaladora, eso fuera a reemplazar el uso de esos derechos poder recuperarlos para que efectivamente no seguir extrayendo y que se pueda recuperar la zona de la cuenca del Loa y de toda esa zona donde ustedes normalmente sacan agua. Me gustaría que me contaran si eso está o en el fondo es planta desaladora para mantener los 5.000 litros que tienen ya y aumentar el consumo de agua con agua salada, agua desalada. Entonces eso me gustaría que me lo aclararan. Y también, aunque lo dijo muy por encima, respecto de este proyecto, por lo que yo entiendo, sin haberlo analizado en profundidad, sugiere una obligación para las compañías mineras de usar agua de mar para sus procesos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de ello? De obligar a un sector de la actividad económica del país a no usar agua continental o agua dulce y usar solo agua salada, digamos. ¿Cuál es la opinión concreta respecto de la letra del proyecto que hoy día estamos analizando? Y también respecto a estas alianzas interempresas, ¿cuáles creen ustedes que son las razones? Porque yo no sé si necesitaremos que el Estado o la autoridad señale o obligue, o la ley obligue a que, por ejemplo, se constituyan plantas desaladoras comunes. Las empresas se asocian para un montón de negocios, entonces yo no veo cuál es la dificultad para que las empresas mineras se asocien y construyan una compañía desaladora de agua y esa compañía desaladora de agua le entregue agua a las propias empresas que serían los clientes de esa compañía. O sea, ¿cuál creen ustedes que es la limitante? Porque eso no se ha producido. Porque cuando uno mira los proyectos que se han estado desarrollando en el país, prácticamente cada proyecto va con su propia planta generadora de energía, con su propia planta desaladora, y uno tendería por economías de escala y además por el menor impacto al medio ambiente que efectivamente se pusieran de acuerdo a las compañías entre ellos, sin necesidad que tenga que intervenir el Estado. Entonces, ¿cuáles son las razones que creen ustedes que eso no ha ocurrido? Porque lo hemos visto y varios prospectos de proyectos que están en evaluación en algunas regiones del país, precisamente no hay ningún tipo de asociación para esto, cuando esto claramente ayudaría a facilitar la tramitación de la resolución de calificación ambiental, y esto es aplicable para puertos, es aplicable para generación de energía, es aplicable para línea de transmisión, es aplicable para plantas desaladoras. ¿Por qué razón eso no se ha producido? ¿Cuáles son las razones que usted cree que esto no se produce? ¿Problemas de desconfianza entre las empresas? ¿Problemas de falta de regulación? En fin, me gustaría que nos pudieran ilustrar respecto de esa inquietud. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Gaona. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidenta. Presidenta, yo, a diferencia, ¿cierto?, del diputado Gaona, no quiero preguntar cuál es la opinión de ellos del texto de la ley, porque la concluyo, digamos, después de haber escuchado, y creo que uno de los principales motivos, y no solamente de nuestros invitados hoy, sino que de todas las personas, organizaciones, empresas que hemos ido escuchando, instituciones, es una cuestión de costo. O sea, y por lo tanto lo que yo quiero preguntar es cuál fue la decisión en su momento de Codelco para ir avanzando en el uso de agua desalada, que creo es más positivo, y obviamente recoger, concuerdo,
con que hay que avanzar en una cuestión más de fondo, como mayor infraestructura o una única, como lo hemos ido haciendo en materia de energía. Entonces, tengo dos preguntas muy concretas. La primera, y en la misma línea de lo que planteó el diputado Gaona, respecto a los porcentajes. No sé si tienen acá el porcentaje del uso de agua en la región de Antofagasta o en la región de Atacama, por ejemplo, Presidenta. O incluso me imagino que ya es menor, ¿cierto?, en la cuarta región, pero me interesa si tienen la cifra respecto a la región de Antofagasta. Y, claro, por eso, pero que lo digan ellos. Y también me interesa saber o sea, dentro de Codelco, no solamente respecto a la toma de decisión del uso de las aguas, sino que para qué se usa en forma mayoritaria en esas regiones. Porque también creo que es importante saber si podemos ir a una alternativa respecto del agua desalada y no al uso de agua fresca, como por ejemplo, no sé, el riego de caminos. Dentro de las alternativas me imagino que en las regiones donde más se ocupa, supongo que es porque se ocupa más el proyecto mismo. Pero para que quede claro. Gracias, Presidente. Patricio, le ofrecemos la palabra. Gracias. Muchas gracias por compartir sus inquietudes y trataremos de responder cada una de ellas. Efectivamente, el consumo de agua por regiones es bastante distinto en el caso particular y es bueno ver en la plataforma del Consejo Minero, en la red, están publicados los consumos de aguas por regiones y por cuenca. En el caso de la segunda región, el 50% del consumo de agua está destinado a la minería. Y la descomposición por cuenca y por si es agua continental, subterránea o de mar, también está reflejado en línea por el Consejo Minero. Información pública y transparente. El resto de las preguntas, José, por favor, ¿se nos puede ayudar? Sí, ahí el diputado... Ya, bueno, en general las inquietudes que han manifestado los diputados, el diputado y la diputada acá presentes, son compartidas por nosotros, estamos absolutamente alineados en lo que es la preocupación y por eso que hemos estado desarrollando el proyecto como lo estamos haciendo hoy día. Entonces voy a intentar responder las 4 preguntas que hizo el diputado y después voy a hacer cargo de las que complementó la diputada. En general, efectivamente nosotros estamos haciendo un proyecto en la segunda región, específicamente en el distrito Calama, porque creemos que es el lugar que es más sensible y que está más afectado sus acuíferos, y por esa razón también paso a responder parte de la pregunta que hace, ¿cierto?, el diputado Gaona, toda vez que en la medida que estos acuíferos se ven afectados, nosotros tenemos que tomar medidas tempranas para esto. Entonces, más que dejar de usar agua o liberar recursos, estamos reemplazando ciertos acuíferos que se están viendo afectados, por lo tanto no podrían seguir explotándose al mismo nivel que está hoy día, y hemos ido bajando. De hecho, hay algunos proyectos que hemos sencillamente detenido, llegando prácticamente a cero. Entonces no es que nosotros estemos liberando agua, sino que lo estamos haciendo es haciéndonos cargo de la modificación hidrogeológica de estos acuíferos, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido anticiparnos a eso, por la vía de soluciones alternativas y evidentemente una solución más sustentable con la tecnología que hay hoy día, que es el agua desalada, ¿ya? Entonces ahí, eso es lo que nos ha impulsado a adelantarnos, porque si uno mirase los balances de agua respecto a los derechos de agua que nosotros tenemos, uno podría decir, oye, nosotros tenemos recursos hídricos suficientes, pero la verdad que eso no es así. Si nosotros usásemos, ¿no es cierto?, los derechos de agua que tenemos, estaríamos cubiertos, pero eso no es realidad, no es tan disponible. Y por eso nosotros hemos tenido que ir reemplazando por fuentes alternativas, ¿ok? Y lo que viene y lo que nos estamos anticipando es para que ese decaimiento, ¿no es cierto?, no sea sostenido como ha sido ahora los acuíferos, y queremos contribuir quitando la presión sobre la recarga de esos acuíferos por la vía de incorporar, ¿no es cierto?, agua desalada. Esa ha sido la visión que nos ha animado, y ahí, ¿no es cierto?, respondo también parte por qué nosotros hemos tomado la iniciativa. O sea, la verdad que tenemos el concepto, hemos instalado, y debo ser bien honesto con ustedes, los mineros no teníamos el ADN sustentable, pero hemos debido aprender, y aquí yo hago un reconocimiento como industria. Nosotros tuvimos que aprender de sustentabilidad. Por muchos años la minería tuvo un discurso, pero no una acción. Yo creo que hoy día empezamos a tener recién la conciencia de que nuestro negocio tiene que ser sustentable. Entonces, en esa línea es que Codelco también, en conjunto con la industria, sobre todo acá en Chile,
nos hemos hecho cargo oportunamente de empezar a integrar, ¿no es cierto?, el recurso hídrico por la vía de mecanismos alternativos a las aguas continentales. Y por esa razón que estoy respondiendo a las preguntas, no estamos liderando, sino que estamos sustituyendo, ¿no es cierto?, lo que podría seguir poniendo en riesgo los acuíferos actuales, ¿ok?, ¿no es cierto?, asegurando el consumo humano por esa vía y dejando, ¿no es cierto?, en algún momento el uso del agua de mar como una alternativa en aquellos acuíferos que están más afectados, ¿ok? Eso va a tener un impacto económico, yo mismo lo he dicho, pero estamos asumiendo cómo nosotros reemplazamos con eficiencia, con gestión, ese mayor costo que tiene, ¿no es cierto?, el agua salada con mayor eficiencia de las operaciones, con un límite. Eso tiene, como en todas las cosas en la vida, tiene un límite, pero lo estamos abordando. El hecho, ¿no es cierto?, de obligar a la industria minera a usar agua de mar al 100%, a nuestro juicio, humildemente creemos que no es razonable. Creemos que sí puede haber una gradualidad como se ha estado dando naturalmente. Yo ya lo indiqué, ¿no es cierto?, que se ha ido naturalmente, que las compañías, todas han ido instalando, unas más que otras, ¿no es cierto?, el ADN sustentable en sus operaciones y por lo tanto han tomado medidas tendientes a hacerse cargo del concepto del uso de recursos alternativos, que es el agua continental. Entonces, yo diría que, a mi juicio, obligar a las compañías mineras a usar el uso de agua de mar en un 100%, ustedes ya ven el impacto que tiene, el efecto económico que tiene, ¿no es cierto?, en las operaciones. Estamos hablando de 1 a 10. Entonces, evidentemente nosotros al tomar esa decisión, puede ser, capaz que eso dé la razón ciudadana y sea razonable, pero también debemos tomar esa decisión informadamente, que eso va a esconder o va a transformar en subeconómicos recursos minerales que hoy día sí tienen potencial económico. En un país que necesitamos, transversalmente opinando, que necesitamos, ¿no es cierto?, una base de crecimiento sustentable, ¿no es cierto?, creemos que es relevante el tener conciencia de este concepto. En ese sentido, y también tomando lo que dice el diputado, que no es solamente la situación promedio de 3%, sino que hay situaciones más complejas que están siendo abordadas, porque nosotros nuestra planta de desaladora no está instalada para la condición de teniente andina, está instalada justamente en el distrito donde creemos que provoca el mayor efecto positivo. Entonces también estamos modelando en función de, no el valor promedio, sino que en donde se produce la mayor criticidad. Creemos entonces que no es razonable, a nuestro juicio, gravar a la minería toda, y aquí hablo como industria, ¿no es cierto?, como un jugador más de la industria, creemos que no es relevante a nuestro juicio gravar solamente la minería. Y en el caso nuestro como Codelco, ahí me remito a nuestro caso, ya hablé de los gravámenes que estamos expuestos sobre el 70% o casi el 70%, sería probablemente muy complejo para nosotros seguir generando excedentes. En relación a un tema muy relevante, diputado, y ahí estamos con mucha coincidencia, que efectivamente, claro, hay una parte de lo que es el actual sistema de manejo de los sistemas de desalado que ya se hacen cargo de las alianzas porque la energía ya está regulada. La energía ya tiene toda una regulación y ustedes saben que desalar agua es energía. O sea, el negocio de agua no es un negocio de agua, es un negocio de energía, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que resolver el tema de la energía y probablemente también ayudemos mucho a resolver el tema del agua. Pero yendo un poco más a lo que indicó el diputado, ¿no es cierto?, evidentemente yo coincido que las empresas podrían ponerse de acuerdo, pero con stakeholders detrás de las compañías tan distintos es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces creemos que es un mercado que es derechamente, necesariamente, debe ser regulado. Debe ser regulado, ¿no es cierto?, porque va a haber una oferta por un lado, va a haber una demanda por el otro, va a haber infraestructura y por lo tanto si no hay reglas claras, en este caso podría ser muy complejo. Creemos, a nuestro humilde juicio, que si esto es regulado por un debido marco jurídico, ¿no es cierto?, marco legislativo, ¿no es cierto?, que provea las leyes que manejen eso, sería mucho más facilitador del proceso que el simple acuerdo de las partes. ¿Como un modelo de concesión, por ejemplo? Eso sería parte del modelo, puede ser un modelo de concesión, ¿no es cierto?, que donde está la oferta, ¿no es cierto?, del agua, hay un sistema probablemente de distribución, porque estaría la infraestructura, probablemente así, y muchas otras cosas que no me atrevo a seguir indagando, porque no soy experto en el tema legislativo, pero sí sé que poner de acuerdo a compañías con objetivos tan diversos, ¿no es cierto?, entre público y privado, sería factible, pero sería más alcanzable con una buena ley, que no me cabe duda que ustedes pueden proveerla, y que nos facilitaría mucho más esa alianza de estrategia que ustedes mencionan, y me alegra mucho escucharlo aquí en el seno de esta comisión. Pasando, ¿no es cierto?, a las preguntas de la diputada Núñez, tema costos. ¿Por qué avanzado? Creo que ya lo respondí, diputada, en el sentido de que creemos que estamos haciendo el esfuerzo donde más nos complica la vida, ¿no es cierto? La condición de los acuíferos de la segunda región son una preocupación nuestra.
Y créame que lo que yo he dicho, ¿no es cierto?, de haber empezado a instalar el ADN sustentable, está plasmado en un documento que hemos hecho público, ¿no es cierto?, de nuestro plan maestro de sustentabilidad de 40 años, que en cierta manera uno de los ejes centrales es el recurso hídrico. El pacto estratégico que firmó, ¿no es cierto?, la administración con la Federación de Trabajadores del Cobre, tiene uno de sus pilares estratégicos en la disminución del consumo de agua fresca, el aumento de la productividad y la eficiencia de sus recursos, aparejado, ¿no es cierto?, como consecuencia un menor costo. Ya respondimos, ¿no es cierto?, el tema de la región de Antofagasta, lo dijo muy bien nuestro vicepresidente de Asuntos de Sustentabilidad, y por lo tanto creo que ahí está contenido el contexto general de las preguntas que nos hicieran. No sé si quedó algo poco claro o pudiera complementar. No, muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Núñez, que la ha pedido por última vez para cerrar esta ronda de consulta y poder escuchar al director general de Aguas. Gracias, Presidenta. Sin embargo, a lo mejor también lo puede recoger tras la consulta de la diputada Núñez. Precisamente uno de los esfuerzos que se hace desde estas dos mociones es anticipar un marco regulatorio, y personalmente valoro que Codelco haya dado inicio de manera voluntaria a este proceso. No es la primera de la industria minera, pero sin duda que para el resto de la industria siempre Codelco también genera un efecto demostrativo que es importante. Y lo que nosotros nos anima también en esta discusión al interior de la comisión es que efectivamente la industria minera liderada por la cuprífera estatal pueda ser más innovadora, pueda avanzar en un ejercicio de productividad minera de mayor calidad, donde podamos incorporar también formas de utilización de energías renovables, en donde hoy día el tema de entender la tensión que existe en las cuencas por el agua dulce se resuelva a partir de estas iniciativas de desalinización. Y a veces uno puede entender en que cuando llegan aquí otros representantes de la industria, del mundo privado, intenten así pasar estos mensajes más de la campaña del terror, como yo digo. Pero creo que no es justo para quienes siguen esta discusión por la televisión decir que si perseveramos en estas iniciativas se pone en riesgo la entrega de excedentes de Codelco al Estado de Chile para sacar adelante iniciativas tan importantes en materia de políticas públicas como educación, salud, entre otros. Creo que hoy día más bien lo que uno espera de la cuprífera de todos los chilenos es decir cómo nos ponemos en la vanguardia de la reutilización de las aguas, que nos parece muy importante los datos que ustedes han entregado, en cómo este proyecto demostrativo en el norte, en el distrito de Calama, puede también iluminar a otras industrias del mismo sector a tomar estas buenas prácticas, cómo podemos utilizar en la producción minera energías renovables, cómo podemos ir haciendo de una actividad tan importante para nuestro país y particularmente para el norte de Chile, que tengamos una relación mucho más amigable, más dialogante, no solo con el medio ambiente, sino también con las comunidades en las que estamos. Entonces yo desde esa perspectiva me quedo con lo que están haciendo ustedes, que puede ser un efecto bien iluminador para el resto de la industria. Diputada Núñez. Ahora sí. Presidenta. Presidenta, por su intermedio, si existe este plan a 40 años, un plan maestro, ¿verdad? Sí. Y en ese plan maestro a 40 años, ¿en qué porcentaje avanzaríamos de aquí a 40 años? ¿Y cómo se va avanzando? Obviamente para hacer uso del agua desalada. O sea, sin ley, ¿cómo voluntariamente vamos avanzando? Gracias, diputada. Efectivamente, un plan que tiene metas de largo plazo, pero también tiene metas al 2020, al 2030, al 2040. Metas en 6 dimensiones, para no alargarme mucho, en seguridad y salud ocupacional, que para nosotros es absolutamente esencial, en materia de medio ambiente, en materia de comunidad y territorio, en materia de innovación, en materia de personas y en materia de gobierno corporativo y negocio. Son los 6 ejes que tiene el plan maestro, y para cada uno de esos ejes tiene dimensiones bien específicas, con planes de acciones, con dueños y recursos asignados. En el caso particular del agua, nos hemos propuesto reducir el make-up, le llamamos nosotros, un concepto bien
poco amigable, pero el consumo unitario por unidad tratada. Y ahí nos hemos propuesto reducir de manera un 10% de aquí al 2020 el consumo de agua de esos procesos. Se dice rápido, pero son volúmenes enormes, readecuación de procesos, optimización de equipos, monitoreo en línea, son ajustes bastante importantes que estamos haciendo a nivel de corporación en todos los procesos. También estamos mirando cómo tener relaves menos húmedos, cómo mejorar la recirculación de agua en los distintos procesos. Y en fin, es una agregación de diferentes planes que en el agregado nos permiten irnos a acercar a esta meta que nos hemos propuesto el 2020. Presidenta, solamente sobre el punto. Al 2020 10% menos y al 2040, ¿qué es el plan? ¿Llegaríamos a cuánto? No lo tengo en la cabeza fresco. ¿Ya? Pero si ustedes gustan, podemos hacer una presentación un poquito más extensa, no solamente los aspectos vinculados al agua, sino que el conjunto, tanto las emisiones de polvo, de gases, de residuos, ¿ya? Son todas las variables propias de gestión ambiental de los territorios y comunidades, ¿ya? Que son los efectos principales de nuestra actividad minera. Bueno, le agradecemos a don Patricio Chávez, a todo el equipo de Codelco. Sin duda que para nosotros sería de mucho interés poder conocer el Plan Maestro de Sustentabilidad y lo dejamos cordialmente invitado para que pueda estar en esta comisión y también cordialmente invitado para que podamos escuchar la intervención del director general de Aguas en esta comisión referido al proyecto que hoy se encuentra en discusión. Muchas gracias por su presencia. Y le ofrecemos a don Carlos Esteves. No, pero si quieren. Oiga, don Patricio, si usted tiene que... ya. Feliz de que se pueda quedar, siéntase bien liberado de todas maneras. Pero queremos... No es simbólico. Lo que pasa es que en un momento más vamos a abordar, porque algunos de los que estamos acá somos miembros de la Comisión de Minería, pero también somos miembros de la Comisión de Recursos Hídricos, entonces no quisimos entrar en polémica respecto al agua del minero, y les agradezco a los colegas que estamos acá, pero quedó bien resuelto, bastante mejor de lo que estaba. Y en la sesión que viene a continuación de la Comisión de Minería, que es la Comisión de Recursos Hídricos, a partir de las 17:15, precisamente estamos convocados para abordar los cambios en ciertos aspectos referidos a facultades de control y fiscalización. ¿Estamos? Le ofrezco la palabra a don Carlos Esteves. Está abajo, sobre la palabra dibujo, arriba, sí. Su micrófono. Es el negro de la esquina. Debo reconocer que la educación, esto no necesariamente... Pueden estar ambos encendidos, ¿no? No tiene razón. ¿Está encendido? Basta con debiéramos estar, sí. Ahí. Muchas gracias, presidenta. Agradezco, presidenta, la invitación de la comisión. Buscaré ser lo más concreto posible. Lo primero es señalar que al leer la propuesta de articulado, nosotros, son dos iniciativas. Son primas pero no hermanas, por decirlo así.
¿ah? Pero creemos que la idea de legislar esta materia es positiva. ¿Ah? Creo que lo que conviene es, una vez que la comisión tome sus decisiones, si es que aprueba la idea de legislar, se pueda discutir en particular. Porque efectivamente, según cierta redacción o no, pueden producirse cierta amenaza o ciertos factores que probablemente son indeseados y que son objeto de la discusión. Entonces, lo primero es señalar que algunos antecedentes básicos, cosas que ustedes saben, pero la escorrentía media total en Chile, es decir, si todas las aguas que escurren en la superficie del país se dividen por la cantidad de personas que lo habitan en un año, es de 53.000 metros cúbicos año, que es 8.7 veces más que el promedio del mundo. ¿Ah? Entonces Chile tiene una escorrentía media, en términos generales, muy superior al promedio del mundo. Obviamente. Se me adelanta el diputado Gaona, pero... ¿ah? Perdón. El Programa Hidrológico Internacional y UNESCO han señalado que en general cuando esta escorrentía es inferior a 2.000 metros cúbicos persona año, se considera como que está bajo el umbral para el desarrollo sostenible. ¿Ah? Y cuando hay menos de 1.000 estamos en un estrés severo. El punto está que de la región metropolitana hasta la región de Arica y Parinacota, donde está el 63% de la población de Chile, todo este territorio está en condición de aridez o semiaridez, y ninguno de estas regiones llega a los 1.000 metros cúbicos persona año. ¿Ah? Justamente por la heterogeneidad hídrica que tiene el país. La región de O'Higgins supera muy levemente el promedio mundial. El promedio mundial es de 6.600 metros cúbicos persona año, la región de O'Higgins de 7.000. Y luego desde el Maule hasta Magallanes oscila entre 23.000 metros cúbicos persona año hasta, en el caso de Aysén, casi 3 millones de metros cúbicos persona año. Entonces, naturalmente, una legislación al respecto tendrá que ver el tema de las grandes macrozonas del país y las realidades diferenciadas que allí existen. La minería, la gran minería y particularmente la minería del cobre, tiende a establecerse desde la región de O'Higgins hacia el norte. Una de las alternativas, que son más de una, por cierto, planteadas para solucionar los problemas de escasez de los recursos hídricos, principalmente en el norte del país, está basada en la desalinización del agua de mar a través de plantas desaladoras, utilizando para ello distintos mecanismos, ya sea el de concesiones marítimas o destinaciones marítimas al efecto. Quiero decir que siendo Chile un país con diversidad orográfica, es decir, que quizá en 180 kilómetros de ancho uno puede pasar de 0 metros sobre el nivel del mar a superar los 5.000 metros sobre el nivel del mar, el costo, más que estar centrado en la desalinización, está centrado en el transporte. ¿Ah? Y el costo energético no es menor. ¿Ah? Y eventualmente la imposición de una carga como tal puede ser un costo severo. No es lo mismo desalinizar para una ciudad que está en el borde costero que eventualmente por una empresa que está a 4.000 metros de altura. Algunos antecedentes en los casos de las regiones de Arica y Parinacota, de la región de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, sobre los usos de derechos consultivos comprometidos. Estos son fuentes del año 2015, pero son datos válidos para el año 2017. Nos encontramos en general de que en la región de Antofagasta la demanda hídrica comprometida vinculada con el sector minero puede llegar hasta el 75%. Lo que es totalmente distinto a otras regiones, como la región de Coquimbo, que puede ser de un 9%, la región de Atacama un 22%, o en Arica y Parinacota una cifra similar. Es decir, la realidad nuevamente es diferenciada, según de qué región estemos hablando. ¿Ah? Vamos a tener que... No se puede quedar callada. Vamos a tener que, solamente para que sepamos, dijimos eso, dijimos esto, ¿ah? Las escorrentías, ¿ah? Los gráficos. Aquí mi vecino, cada vez que se mueve el cablecito, usted me ayuda, ¿vale? Bueno, en el Código de Minería
está en conversación dos artículos que son el 110 y el 111. ¿Ah? El 110 establece que el titular de una concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento del agua allá en las labores de su concesión, en la medida que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que puedan realizar, según la especie de concesión de que se trate. Y estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con esta. Es decir, este es un derecho de aprovechamiento que no se tramita ante la Dirección General de Aguas y que no se transa en el mercado, salvo que se trance toda la pertenencia a la concesión minera. ¿Ah? Y para poder ser otorgado, o sea, la ley establece una condición, cuál es que las aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, explotación o de beneficio. ¿Ah? Luego señala el artículo 111 que los demás usos de las aguas se sujetarán a disposiciones del Código de Agua y otras leyes aplicables. Entonces tenemos un boletín, que es el 10.038, que propone modificar el artículo 110 y agregar un nuevo 111 bis. Y tenemos otro boletín que propone modificar el artículo 111. Es decir, si se pudiesen sumar, modificar el artículo 110, modificar el 111 y agregar un nuevo artículo 111 bis del Código de Minería. El artículo 110 del Código de Minería, para nosotros es adecuado tener a la vista que hay que mirarlo de uno u otro modo conjuntamente con el artículo 56 del Código de Aguas. Toda vez que el artículo 56 del Código de Aguas, en su inciso segundo, hoy actualmente se refiere a las denominadas aguas del minero. Los dos proyectos de modificación del Código de Aguas que esta Cámara despachó al Senado, el que despachó el 2012 y que ahora está viéndose en tercer trámite constitucional en el día de hoy en la Comisión de Recursos Hídricos, tenía una disposición respecto de aguas del minero, y el que fue despachado en noviembre del 2016 también. La Comisión de Recursos Hídricos del Senado dijo que el proyecto del año 2012 les parecía menos completo que el del año 2016 y lo omite de este proyecto. En consecuencia, el proyecto que vuelve del Senado no tiene regulación, porque la regulación que traía era básicamente informar usos de agua, los volúmenes, los caudales extraídos. Y como ustedes saben, la disposición del artículo 56 que fue aprobada por esta comisión básicamente establece dicha información, la obligación de informar estos usos, por cierto, y establece también de que la autoridad o la administración puede, en la medida que estas eventuales usos de agua o de aguas de mineros, si es que pudiesen afectar la sustentabilidad del acuífero, pueden ser objeto de ciertas restricciones. El Senado propuso eliminar, y así se votó en la Comisión de Recursos Hídricos, los trámites o autorizaciones administrativas que podían involucrar. En consecuencia, solo señalar de que se recomienda a la Comisión que en la medida que entre la discusión del artículo 110 del Código de Minería tenga a la vista el actual artículo 56 del Código de Agua o la discusión que está en curso y que esta propia comisión ha tenido, perdón, esta propia Cámara de Diputados ha tenido a la vista. El proyecto que fue remitido al Senado y que la Comisión de Recursos Hídricos del Senado despachó a la Comisión de Agricultura, lo leo solamente como recordatorio, rápidamente, señala: las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para la faena de explotación y sean informadas para su registro dentro de 90 días corridos desde su hallazgo a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y goce de estas aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 bis o los derechos de terceros. La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiese grave afectación de los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de todo aprovechamiento. La Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidades para entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 del Código de Minería. En cuanto a los proyectos de ley, el boletín
10.038, que propone modificar el artículo 110, tiene una primera disposición que plantea incorporar dentro del artículo 110 la expresión "y no exista escasez de agua para consumo humano en la zona en que ésta se ubique". Y básicamente lo que hace es agregar una segunda condición para la aplicación del agua del minero en el Código de Minería. ¿Ah? Es decir, la primera condición ante las aguas halladas en la labor de su concesión, la primera condición es que estas aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio. Y la condición que se agrega en esta indicación es que no exista escasez de agua para consumo humano en la zona que éste se ubique naturalmente, que es lo que se propone aquí. Es decir, recordemos que el año 2010 las Naciones Unidas aprueba modificar la Carta de los Derechos Humanos y agrega 2 derechos humanos: el derecho humano de acceso al agua potable y el derecho humano al saneamiento. Luego, sugerimos que se tenga presente a la hora de trabajar o presentar indicaciones distintas en caso de que la Comisión evaluase la idea de aprobar la idea de legislar, que nosotros ya señalamos que en general la idea de legislar nos parece apropiada, pero queremos decir que la iniciativa agrega, explicitar lo que ya hice ya, agrega una segunda condición para ejercer por el solo Ministerio de la Ley este derecho. Y una pregunta: ¿quién y cómo determinará si existe escasez? Esta es una norma que está en el Código de Minería. Entonces habla que exista escasez. Yo creo que es una pregunta que debe ser objeto de conversación al interior de la Comisión. Y recordar que la escasez puede ser permanente o temporal. Y no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo un decreto de escasez hídrica, como al que se refirió recientemente quien expuso por parte del Codelco por el caso de Agua Andina, que hay un decreto de escasez hídrica, que tiene una temporalidad y en caso de que venga un buen periodo pluvial, esta escasez hídrica podría revertirse a una escasez que es permanente y que supera un decreto de escasez hídrica. Es decir, haya o no haya sequía, existe este problema. Esta es una definición que es el objeto de discusión también. Y tener presente también que a veces no es conveniente que estas aguas no sean utilizadas por la empresa minera, porque el no utilizarse por la empresa minera podría significar que se dejen correr aguas que pueden estar contactadas en la medida que han sido estas halladas en un proceso de explotación. Y en consecuencia estas aguas claramente podrían tener una cantidad de minerales o metales no deseados, y tiene mucho más sentido que pueden estar en los procesos que se explicaron aquí más abajo, incluso tranques de relave u otro tipo de depósitos, que pasen a tener un contacto con otras aguas de fuente natural, ya sea en un acuífero o en una vertiente. Y en consecuencia los casos claramente son distintos, o pueden serlo. En cuanto a la segunda parte de esta iniciativa, se señala modificar el Código de Minería, el artículo 110, perdón, se propone agregar un artículo 111 bis, que señala lo siguiente: sin perjuicio de las disposiciones sobre aguas relativas a las pertenencias mineras que contemplen los códigos de minería y aguas u otras normas especiales, los proyectos de la gran minería que se presenten a tramitación ambiental deberán emplear para sus procesos agua de mar, sea esta o no desalada, u otros medios que permitan resguardar el agua fresca para consumo humano. Lo primero es que aquí hay una diferencia con la otra iniciativa que aún no hemos visto, pero la otra iniciativa que aún no hemos visto se refiere a que deben ser estos proyectos, dice, las empresas mineras cuya extracción de agua sobrepase los 150 litros por segundo tendrán la obligación de incorporar la desalinización. Da a entender esa redacción que toda empresa minera mayor que use una cantidad de agua va a tener siempre la obligación de evolucionar hacia un proceso de desalinización de todas sus aguas. En cambio, esta iniciativa lo que señala es una carga a un proyecto de la gran minería, que también puede ser objeto de discusión. O sea, ¿qué significa un proyecto? ¿La modificación de un proyecto preexistente se vería afectada por esta norma o se refiere a proyectos nuevos de la minería? Se plantea a su vez, en un artículo transitorio, que será la obligación del Estado promover y facilitar por cualquier medio el uso de agua de mar para actividades industriales, especialmente la minería.
y que el Estado deberá tomar las providencias para que el año 2025 los proyectos mineros privados empleen al menos un 35% de agua de mar. Y lo de las empresas públicas un 40%. O sea, al respecto señalar que si bien dijimos que la idea general a nosotros nos parece apropiada, como la idea del concepto de preocuparse de la desalinización, aquí se crea una suerte de condición para ingresar a trámite ambiental, así lo leo al menos. Es decir, en los hechos, ¿esto qué significa? Que probablemente el SEA respectivo deberá determinar si se cumple o no con esta situación. Y en ese caso, crea una suerte de examen de admisibilidad si se le da curso o no se le da curso a trámite. Nosotros creemos que si eso fuese así, la indicación sería inconstitucional. ¿Ah? Y en consecuencia debe ser también objeto de discusión. Por otra parte, señalar que ya los procesos de evaluación ambiental de proyectos suelen incorporar estas condiciones. O sea, los procesos ambientales de proyectos suelen incorporar un conjunto de cargas ambientales vinculados con otros usos de agua. Y por tanto, yo sé que habían invitado, pero yo creo que es importante escuchar la posición al respecto que se tiene en el SEA o en medio ambiente. ¿Cuál es la cultura o la política que se ha establecido respecto a estos proyectos de iniciativa? Y también ver que esta norma que se plantea no ofrece gradualidad y en la disposición transitoria no agrega gradualidad. Y al no tener gradualidad puede tener un impacto tremendamente negativo en la renovación, en la inversión, en la modernización de procesos productivos. Entonces nos parece que lo lógico sería que después de escuchar a distintos actores como Codelco y otros, en caso de que esta norma a ustedes les parezca que es conveniente continuar con ella y que aprueben la idea de legislar, habría que evaluar cuáles son las normas de gradualidad apropiadas, porque claramente una carga está relacionada con una capacidad económica y con la capacidad de rentabilidad, etcétera, etcétera. Este es un tema en que la Comisión y, por cierto, los representantes de Codelco o de los actores mineros tienen más conocimientos que nosotros. Y señalar que a su vez el artículo transitorio también nos parece, tal como está redactado, inconstitucional, pero esto la presidenta de la Comisión o la Secretaría en su oportunidad deberá pronunciarse al respecto. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra. Director, más allá de sus exámenes de constitucionalidad, desde su opinión como director de la EGA, nos podría... diputada Núñez, ¿te quiere? ¿Sí? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. No sé si ustedes tienen alguna consulta o están... ¿No? Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.